Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, estimados y queridos radioescuchas, cibernautas, no radioescuchas, cibernautas. Hoy, o bueno, aunque esto se transmite también esta reunión Zoom por radio. En el día de hoy quiero comentarles que vamos a platicar un poco sobre el tema delitos relacionados con droga. Vamos a tratarlo de hacer lo más rápido posible porque estamos ahora en esta producción de cápsulas educativas y no quiero que pasen de los 15 minutos. Estoy tratando de que sean 7 minutos a 10 minutos máximo. Se me han ido ahí una 20 minutos, pero vamos a tratar de hacer esta lo más breve posible. Voy a compartir con ustedes pantalla en los delitos relacionados con droga y vamos a iniciar. Mire que aquí tengo la imagen de lo que es las anfetaminas, cocaína, heroína, LSD, cannabis, que es la marihuana, el hachís, el éxtasis. Voy a empezar por la última transparencia y de ahí nos vamos a ir a la segunda, porque hay un marco conceptual que debemos tener desde el punto de vista legal. Es importantísimo tener el concepto desde el punto de vista legal para poder entender muchas otras cosas, y esto se mantiene en los últimos artículos. Esta es una figura delictiva que va desde el artículo 312 al artículo 324. Delitos contra la seguridad colectiva también, pero aquí yo quiero que determinemos tres aspectos importantes. Estamos hablando de los delitos relacionados con droga. Usted me verá que estoy siempre aquí viendo, pero es que estoy viendo la hora para que no se me pasen los minutos, porque me lo han pedido los estudiantes, los cibernautas, profesora, no se nos pase de los 15, 12 minutos. Entonces estoy tratando de condensar todo. Bien, mire, el término fundamental, si estamos hablando de los delitos relacionados con droga, tenemos que hablar fundamentalmente de qué se entiende por droga desde el punto de vista legal. Y desde el punto de vista del derecho penal, el artículo 324 del Código Penal panameño define lo que es droga, y es todo aquello que ocasiona una dependencia, ya sea física o psíquica. Entonces, esa sustancia que ocasiona dependencia, ya sea física o psíquica, en el individuo recibe el nombre de droga. ¿Y cuáles son esas sustancias que pueden ocasionar una dependencia física o psíquica? La legislación penal panameña considera que pueden ser narcóticos, fármacos, estupefacientes y todos aquellos productos, precursores y sustancias químicas esenciales que sirven para la elaboración, la transformación, preparación de estos estupefacientes, de estos narcóticos, de estos fármacos, de conformidad con las disposiciones legales en materia de salud, convenios y acuerdos internacionales vigentes en la República de Panamá. Esto es importantísimo para el marco conceptual de esta figura delictiva. Lo que establece el artículo 324 me establece qué se entiende por droga desde el punto de vista de la ley penal panameña y cuáles son las sustancias que
son consideradas drogas. Ya vimos narcóticos, fármacos, estupefacientes, precursores, todas aquellas sustancias químicas que sirvan para la elaboración de esos narcóticos, de esos fármacos, de esos estupefacientes. ¿Cómo se individualiza la pena para aquellas personas que han incurrido en la figura delictiva, en este tipo de figura delictiva? Independientemente de los mecanismos que contempla el libro primero del Código Penal en cuanto a la aplicación de las penas, aquí nos hablan taxativamente que es importante y hay que tomar en cuenta el grado o el nivel de peligrosidad de la droga. No es lo mismo la marihuana que las anfetaminas, las metanfetaminas, la heroína, la cocaína. Entonces, el juez debe tomar en cuenta el nivel de peligrosidad de la droga, el daño que ocasiona, el daño físico o psíquico, cuál es el efecto, qué tan dañino es el resultado de esa droga y el valor de la droga en el mercado. Son tres aspectos que tiene que tomar en cuenta el juez, además de otros, al momento de individualizar la pena. Por eso es que yo les decía que era importante que empezáramos por los últimos artículos. Hay otra condición que nos manejan este articulado y es que se constituye en un atenuante o puede ser incluso un medio para que una forma de que solo se aplique medida de seguridad, el porcentaje de droga en que se encuentre en posesión el victimario y el determinar si esa cantidad es propia del consumo y si él reúne esas características de dependiente de esa droga. Son tres situaciones que hay que tomar en cuenta para saber si se aplica la medida o no, o si se disminuye la pena. Y solamente hay un estamento en la Administración de Justicia que puede determinar cuál es esa medida, que es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ellos van a determinar el nivel o el estado de dependencia de la persona para así que esto pueda arrojar luces y ser la fundamentación que respalde una decisión por parte del juez de que esa persona a lo que debe ser sometida es a una medida de seguridad. O que la sanción sea de 50 a 200 días multas o arrestos de fines de semana. Entonces, también se habla de que se aumenta la pena en este tipo de delitos de 20 a 25 años para cuando ese victimario reúne una característica especial. ¿Cuál es la característica especial que reuniría ese victimario? Que fuera el jefe, que fuera dirigente u organizador de la banda o de ese crimen organizado, esa organización criminal a nivel nacional o internacional que se ocupa de este tipo de transacciones. Una vez nosotros hemos visto esto, entonces vamos a pasar a identificar las figuras delictivas o las conductas ilícitas que constituyen delitos relacionados con droga. Está el tipo penal básico, que es cuando dos o más personas se reúnen con la finalidad de llevar a cabo o de instar, conspirar para que se lleven a cabo delitos relacionados con droga. Ese es mi tipo penal básico. Vamos a reunirnos para acordar, llevar a cabo todo tipo de delitos relacionados con droga. La prisión será de 8 a 12 años. Entonces, el resto del articulado habla de las distintas modalidades. Por ejemplo, el artículo 318 me habla de la comercialización
con sustancias consideradas como droga. Cualquier tipo de comercialización, venta, compra, la permuta, el almacenaje, el traspaso de la droga, todas acciones, todo tipo de acciones que se encuentran dentro de la comercialización de un producto. En este caso, el producto es la droga. Aquí tiene una pena de prisión que puede ir de 10, en el 318, de 10 a 15 años. Y se duplica la pena, es decir, que puede ir de 20 a 30 años si para realizar cualquier acto propio de la comercialización en cuanto a la droga se utilizan menores de edad, personas con algún tipo de discapacidad física o psíquica, si esto se realiza en lugares públicos, si se realizan en centros educativos, en escuelas, en centros deportivos, si es realizada por docentes, por ejemplo, algún tipo de empleados que laboren en centros o establecimientos educativos, ya sea de educación pública o de educación particular, que se utilice la intimidación o algún tipo de violencia o arma. Tenemos aquí en el 313, y no es que quiera ir en desorden, pero es que lo amerita, para que nosotros veamos ese tipo penal básico, que es el de conspirar o reunirse con la finalidad de llevar a cabo delitos relacionados con droga, el realizar cualquier tipo de comercialización, la introducción de la droga al país, ya sea utilizar Panamá como medio de tránsito o para introducirla con fines de realizar cualquier tipo de comercialización o sacarla del país. Se produce en Panamá, se saca o se introduce en Panamá, o Panamá es un país de tránsito, entonces estaríamos hablando de una pena de prisión de 10 a 15 años. El artículo 314 me habla de aquel que se realice a todo tipo de actividades como cuáles, como la de cultivar, como la de procesar este tipo de drogas, transformar, fabricarla, financiar, transportarla. Estamos hablando de penas de 10 a 15 años. Otro es ocultar la droga, falsificar la documentación real en caso de que esta droga sean fármacos. El industrializar, almacenar, transportar mercancías que constituyen drogas para convertirlas en drogas ilícitas. Hay drogas lícitas, los medicamentos, los fármacos que se pueden convertir a drogas ilícitas cuando es un servidor público quien forma parte de este tipo de figuras delictivas, ya sea porque él pone en conocimiento a terceros, pone en conocimiento a terceros con respecto a información confidencial que le ha sido suministrada por el puesto o la función que ocupa y que tiene relación con las sustancias químicas y la pone en conocimiento de los delincuentes. Aquí la pena de prisión es de 6 a 8 años. Cuando ese servidor y la inhabilitación de 5 a 10 años. Y si ese servidor público oculta información en algún tipo de proceso penal que se sigue con respecto a las drogas, ya sea que la oculte, la altere en cuanto a pruebas o evidencia, facilite la evasión de la persona sentenciada, reciba dinero para favorecer a una de las partes en el proceso, se considera y es un proceso relacionado con drogas,
entonces será procesado por delitos relacionados con droga con una penalidad que puede ir de 5 a 10 años más la inhabilitación para ejercer cargos públicos una vez finalizada la sentencia por igual periodo de años. También tenemos en el 319 las personas que a sabiendas de que se van a realizar ahí transacciones o actividades relacionadas con droga, pone a disposición o destina un bien mueble o inmueble para eso. Y tenemos el 319 cuando habla de la transformación en cuanto a la infraestructura de cualquier medio de transporte con la finalidad de esconder drogas y transportarla de un lugar a otro. En síntesis, estas son las diferentes conductas que de llevarse a cabo constituyen delitos relacionados con drogas. Muchísimas gracias por su atención. Recuerde darle un like, es decir, un me gusta, suscribirse al canal si no se ha suscrito y mantenerse en la suscripción si ya forma parte de esta gran familia YouTube. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos pronto.